Muy buenos días a todos, mi agradecimiento por esta invitación que me honra y al mismo tiempo una felicitación porque creo que es una muy buena medida el haber decidido hablar sobre un tema constitucional como marco, como sombrero, digamos, para todos los temas en particular de naturaleza económico, financiero, tributario, etcétera, tan importantes que ustedes van a tratar en lo sucesivo. La idea de conocer qué pasa desde lo que es el vértice del sistema jurídico de una comunidad, en este caso la ciudad de Buenos Aires, cuáles son sus características institucionales. En ese sentido es importante tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires ha accedido a la autonomía de manera reciente. Hasta 1996, en que se da su propia constitución, como producto del diseño que marca la Constitución Nacional en su reforma del 94, y consagra un artículo específico a esos efectos, que es el último artículo de nuestra Constitución Nacional, el artículo 129, hasta ese entonces, a pesar de ser la comunidad urbana más importante del país en número de habitantes y en aspectos económicos, asentamientos, polo cultural, social, etc., sin embargo, era una comunidad autárquica, es decir, dependía de la legislación que era dictada desde el Congreso de la Nación. Y asimismo, quien era el jefe de gobierno, en ese momento se llamaba intendente, era designado por el presidente de la República de turno, lo cual generaba serios contrastes, porque en muchas oportunidades quien era el intendente no coincidía con la mayoría, como se había pronunciado por alguna preferencia política, esa comunidad en las elecciones generales. Con el tiempo es cierto que se dio su propio órgano legislativo, un consejo deliberante, pero con facultades muy acotadas. Es así que llegamos al 94 y el artículo 129, con una letra que deja evidentemente una cantidad de puntos sin resolver, o por lo menos en zona gris, define qué entiende por la autonomía porteña. Yo lo voy a leer textualmente, es un artículo breve, no se asusten. Este artículo dice textualmente: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, es decir, hasta acá vemos que se habla de una autonomía. Para entender cuál es el alcance de esa autonomía, veremos cuáles son, en mi criterio, los parámetros interpretativos que se deben tener en cuenta. Y en segundo lugar, derivado de esa autonomía, tiene funciones de legislación y de jurisdicción, es decir, el derecho a contar con un poder legislativo propio que dicte normas generales y abstractas sobre todas las competencias que le han sido conferidas, y asimismo sobre una justicia cuyo alcance veremos que hasta el día de hoy no ha sido claramente definida. Luego el artículo prosigue y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Esto era una vieja conquista que se pretendía alcanzar y que finalmente se logra en 1994. Y luego se agrega, esto tiene que ver con la característica tan particular de tratarse, por un lado, de una comunidad organizada bajo las características de un municipio, pero que al mismo tiempo es la sede del gobierno de la nación. Evidentemente esa superposición es la que me adelanto, y todos sabemos, en la actualidad en particular estamos viviendo muchas de estas indefiniciones. Esa superposición es la que va a generar muchísimos de los desencuentros, los desentendimientos y las dificultades para definir claramente en cuestiones clave cómo se lleva a cabo el deslinde de competencias. Acá, entonces, lo que define es que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Es decir, que en el proceso de conformación, de definición de esta suerte de gobierno autónomo,
va a acontecer un hecho clave, que es efectivamente una ley que es competencia del Congreso de la Nación, el Congreso Federal, que se va a reservar aquellas cuestiones que considera necesarias para el desempeño dentro de nuestra ciudad de Buenos Aires de la sede de la capital de la Nación Argentina. Y luego agrega, en el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que mediante los representantes que elijan a ese efecto dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Esto, digamos, es el órgano, el instrumento constitucional que va a regir los destinos de la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos va a ser la manifestación del pacto fundamental entre sus habitantes a efectos de dictarse esa norma fundamental de convivencia. Acá también encontramos un término que generó dudas. ¿Por qué estatuto organizativo y no constitución? Voy a tratar de aclararlo a lo largo de mi presentación. Pero el primer punto, a partir de esta lectura rápida pero con ciertos señalamientos, en el que me voy a abocar, es a tratar de definir dentro de estas dificultades cuál es, a mi criterio, la competencia de la ciudad de Buenos Aires, es decir, cuál es el alcance de sus atribuciones. Creo que para ello es importante tener en cuenta determinados criterios interpretativos. Uno primero y muy importante es tener en cuenta que toda norma, todo artículo, toda disposición de una Constitución no debe ser interpretado de manera aislada, porque en realidad la Constitución es un sistema, es un conjunto de prescripciones jurídicas y por lo tanto, cuando queremos determinar el alcance de alguno de sus artículos, tenemos que hacerlo a la luz de todas las disposiciones que son concordantes. Y en ese sentido, un primer señalamiento que me parece fundamental es el lugar donde el constituyente reformador decidió ubicar el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo dentro del capítulo denominado Gobiernos de Provincia, es decir, el capítulo que define la competencia de las provincias de la nación. En nuestro Estado federal sabemos que está integrado por 23 provincias, junto a las 14 provincias históricas, con la provincialización de los territorios nacionales que se produce en la década del 50, que concluye en el 91 con el Tierra del Fuego. Se incorporaron 9 más, lo que hace 23, es decir que no por casualidad quiero connotar esta idea de incorporación sucesiva. Y por último aparece en ese marco la inclusión de un nuevo sujeto de derecho público que es la ciudad de Buenos Aires. Pues bien, yo entiendo que esta ubicación ayuda muchísimo a la interpretación. Toda cuestión que no aparece específicamente definida en algún punto de la Constitución y que refiere a la distribución de competencias entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, debe ser interpretado por analogía como algo similar a lo que ocurre con una provincia. ¿Por qué? Porque cuando eso no es así, el constituyente se cargó específicamente de hacerlo. Por ejemplo, en el último párrafo del artículo 129, que a diferencia de lo que ocurre con las provincias, ha determinado la necesidad del dictado de esta ley de garantías de los intereses de la nación en la ciudad de Buenos Aires, que es algo particular a este régimen. Entonces, en los lugares en caso de duda, yo me defino por el principio pro autonomía, es decir, como utilizamos en muchas otras materias, indubio pro reo, indubio pro operario del derecho laboral, del derecho penal, acá yo me inclino por decir indubio pro autonomía a favor de la ciudad de Buenos Aires. Veamos ahora el segundo punto. ¿Cuál debería o debe ser razonablemente, y no utilizo al azar
el adverbio razonablemente, el contenido de la Ley de Garantías de los Intereses de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, debe ser lo que razonablemente necesita como medios el gobierno nacional para poder desenvolverse. No es una suerte de piedra libre para acaparar cualquier tipo de atribución, porque si no, no tendría una proporción entre los medios que está confiriendo la Constitución y los fines que se desean cumplir. Los medios tienen que ser proporcionales a un adecuado desempeño del gobierno nacional, es decir, todos aquellos establecimientos, funciones, servicios que se compadecen con esa necesidad de un desempeño cabal de la función gubernamental de tipo nacional. Ahora bien, acá es importante pensar cómo lo resolvió la hoy ley vigente, la ley 24.588. En primer lugar, estableció un criterio de distribución de competencias, a mi modo de ver, errado e inconstitucional. ¿Por qué? Porque el criterio general de distribución de competencias está dado por el artículo 121, que es el primer artículo del capítulo. Las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. Es decir, la competencia general es de las provincias. Mutatis mutandi, lo mismo ocurre con la Ciudad de Buenos Aires, a excepción de aquellas cuestiones, a excepción, no como regla general, que deben garantizar intereses de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires, porque allí está la sede del gobierno nacional. Sede que, por otro lado, la misma Constitución se encarga de determinar que no es permanente, porque dice mientras el gobierno federal sea sede tenga su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá creo que surge otro criterio importante. Lo permanente en la Ciudad de Buenos Aires es la existencia de esa comunidad municipal de rasgos muy peculiares. Lo transitorio, el huésped, es el gobierno nacional, que podría perfectamente trasladarse a otro lugar de la República, lo que está previsto por un mecanismo que surge de otros artículos. Y allí también tenemos que tener en cuenta que lo que predomina en caso de duda debe ser lo permanente y no lo transitorio. No obstante ello, la denominada Ley Cafiero, la 24.588, que se dicta en 1996, un poco antes de la Constitución, es una ley que toma una postura exactamente contraria al diseño que yo les acabo de transmitir. En primer lugar, en materia de distribución de competencias, como les decía, determina en el artículo 2 que la ciudad tiene todas aquellas atribuciones que la nación le reconozca. Es decir, pareciera como una inversión del término de las cosas. Con lo cual, está definiendo exactamente el sentido contrario de la interpretación que yo les di previamente. Pareciera que lo permanente es la nación, pareciera que la nación graciosamente puede conceder atribuciones y no lo contrario, que es lo que se da del juego armónico del artículo 129 con el 121 y con distintas disposiciones que yo me encargué en resaltar. Y por lo tanto, de esa distribución, y voy a decirlo rápidamente, aparecen asignaciones que se autoasigna a la nación de atribuciones que deberían ser de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en materia de servicios públicos, se considera la absorción de todo servicio público que por su trazado o por el lugar donde se presta supera en algo el territorio de la ciudad. Es decir, un criterio por el cual el solo hecho de una superación del territorio de la ciudad implica la atribución de la competencia a la nación, cuando en realidad, en todo caso, lo que habría que haber hecho es una suerte de distribución de competencias por etapas, porque ¿cuál puede ser la razón y el sentido de que la nación preste servicios públicos dentro de la Ciudad de Buenos Aires? La nación creo que está para otras cosas.
Junto a eso también se atribuye a la Policía Federal, lo cual es otro grave equívoco. La Policía Federal, como ustedes saben, es la policía propia de la capital federal, que de ninguna manera debiera haber sido conservada por la nación, sino absolutamente asignada a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se podía pensar que las necesidades de seguridad iban a ser normalmente prestadas cuando la policía del lugar dependía de un nivel jurídico superior y por lo tanto la ciudad se iba a ver obligada a pedir prestado en materia de seguridad a una policía que no quedaba bajo su competencia? Los porteños ya sabemos, porque hemos vivido distintos avatares, las serias dificultades que esa distribución de competencias genera. Junto a esto aparece el serio problema en la determinación de los fueros del Poder Judicial de la ciudad. En la ley Cafiero solamente se reconocen como fueros locales lo contencioso administrativo, el tema de la justicia de faltas, el tema de la justicia tributaria, y allí se para. Es decir, no se reconoce el traspaso de la justicia nacional o denominada nacional, que en realidad es una justicia local, porque es la justicia que tiene competencia en la ciudad y que aplica los códigos de fondo, es decir, la justicia civil, la justicia penal, la justicia laboral. Eso queda como una justicia nacional, a diferencia de lo que ocurre en todas las provincias, que tienen como justicia local fundamental de aplicación de los códigos de fondo a estos fueros. Pero además de eso, y sorprendentemente, no se le reconoce en la ley Cafiero tampoco justicia electoral propia, lo cual ya allí no entendemos ningún motivo razonable por el cual se ha llegado a esa solución. Entonces, una jurisdicción sumamente recortada, que como sabemos ha ido creciendo de a poco y con los vaivenes de distintos tironeos, pero no con un sentido racional y lógico en su crecimiento. Sabemos que, por ejemplo, en materia de contravenciones, la justicia contravencional poco a poco fue recibiendo, a través de la celebración de actas y otro tipo de manifestaciones de acuerdos, la competencia para ciertos delitos menores, y esto ha ido creciendo, pero se hace de manera sumamente errática, lo que genera muchos problemas también. Pero todavía nada se dice sobre los otros fueros de fondo, que son fundamentales para la administración de la ciudad. La ley Cafiero asimismo se atribuye para sí, lo cual no puede sino sorprendernos, las materias relativas con el registro de la propiedad inmueble de la ciudad y la Inspección General de Justicia, lo cual creo que es un ejemplo cabal de una atribución arbitraria e irrazonable de facultades. ¿Qué sentido tiene que quien administre el registro de las propiedades con asiento en la capital y las sociedades y asociaciones que tienen su sede en la capital sea el gobierno nacional? Es absurdo e inclusive es algo de lo cual el gobierno nacional debería despojarse, porque es una cuestión menor que es lógico que quede en manos del gobierno de la ciudad. Con lo cual, como podemos ver, urge una reforma de la ley 24.688, que además crea todas las dificultades en materia de servicios públicos, porque ahora, como por iluminación, desde este año ha surgido la necesidad de traspaso de servicios, pero esto se hace a los tironeos y no con un marco jurídico claro y previsible que permita una progresión lógica en la transmisión de esos servicios, con todos los problemas que estamos viviendo. Ahora bien, veamos otras cuestiones vinculadas con cuál es el status quo o el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una serie de rasgos que la aproximan absolutamente con una provincia. Al igual que la provincia, elige 3 senadores que la representan en la Cámara Alta Federal,
y elige también, proporcionalmente a su población, diputados que son diputados de la ciudad, con lo cual su participación en el poder legislativo es exactamente el mismo que el de una provincia. Igualmente está previsto la participación de la ciudad en lo que refiere a la coparticipación de impuestos y a los distintos pasos para la distribución de esos impuestos. También está previsto la posibilidad de la creación de regiones, todas las potestades que se derivan del artículo 124 de la Constitución Nacional, que han sido incluidas con la reforma del 94 y que implican claramente un acrecimiento de las facultades de las provincias, también son reconocidas a la ciudad de Buenos Aires, en donde aparece como un sujeto para habilitar, para facilitar lo que se denomina el federalismo de concertación, que es a lo que ha tendido el constituyente reformador hasta ahora con muy escaso éxito, por no decir nulo, cuando incluyó todas esas cláusulas a fin de que las provincias retomen facultades que habían visto enormemente disminuidas a lo largo de los años por el carácter tan impetuoso de un Estado nacional que ha tendido a tomar facultades propias de las provincias. La ciudad de Buenos Aires en todas esas cuestiones aparece prácticamente equiparada con una provincia. En la organización interna tiene la Constitución de la ciudad características de un Estado social y participativo. La misma Constitución de la ciudad se declara, cuando define al régimen en el preámbulo y en las primeras disposiciones, como un Estado social de derecho y que organiza sus instituciones bajo la modalidad de la democracia participativa. Y efectivamente, cuando uno recorre distintos capítulos, tanto de la parte dogmática, la relacionada con los principios, con los derechos, con la garantía, con las libertades, como así también con la parte orgánica, que es la que organiza el poder, sorprende la cantidad de espacios para la participación pública que reconoce a la ciudadanía, a la sociedad civil, como hablamos habitualmente. Eso a través de muy variadas modalidades. En primer lugar, a partir de una clara definición de una institución muy importante para la democracia participativa, que es la audiencia pública. La audiencia pública tiene un artículo específico que la torna obligatoria para todo lo que se relaciona con las cuestiones urbanas y edilicias y de protección del ambiente. Pero también encontramos a la audiencia pública como una herramienta fundamental en la designación de una cantidad de funcionarios vinculados con el control, con el Poder Judicial, con el Defensor del Pueblo, con los jueces. En todos estos casos es necesaria la celebración de una audiencia pública previa al acto por el cual se da el acuerdo para la designación de un funcionario propuesto por el Ejecutivo. Y sabemos que en muchos casos ha habido una influencia clara, sobre todo recuerdo un caso que fue la primera designación del Defensor del Pueblo, en donde efectivamente en esa ocasión una presencia importante de sectores de la sociedad en la audiencia pública llevaron a modificar cuál debía ser el perfil y el nombre de aquel que fue el primer Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Pero la audiencia pública aparece también en el procedimiento legislativo. La Constitución de la ciudad, además del procedimiento legislativo clásico para la formación y sanción de las leyes, tiene un procedimiento que denomina de doble lectura. Ese procedimiento de doble lectura también es aplicable a todas las cuestiones que les nombré antes, más los códigos que la Constitución prevé que deben ser dictados. Y esa doble lectura lleva a un procedimiento legislativo en 3 etapas que requiere a su vez de mayorías reforzadas. La primera etapa es la de la primera lectura, que es la discusión de la sanción de una norma sobre materias en las cuales se exige
que haya doble lectura, por ejemplo, el dictado del Plan Urbano Ambiental o del Planeamiento Estratégico o del Código Ambiental, etcétera, etcétera, que requiere a su vez de la mayoría absoluta de miembros para su sanción. Luego se debe convocar a audiencia pública. A la audiencia pública se somete la consideración de esa primera lectura, esa primera sanción, y luego, con la elevación a la legislatura de esa primera sanción, más el informe, que son los distintos comentarios que se han elaborado de resultas de la audiencia pública, va entonces a hacer una segunda lectura, que es precisamente un reexamen para hacer una nueva sanción, también con mayoría absoluta de miembros, de esa norma que tuvo una primera lectura y una audiencia pública. Como ustedes pueden ver, un procedimiento sumamente democrático, que tiende a una gran participación y que tiende a su vez a introducir el control en aspectos tan fundamentales como son las excepciones en materia edilicia, el modo como deben planificarse el avance de los distintos barrios, los usos, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con esto aparece también de manera notable un gran celo por la información. El acceso a la información pública aparece exigido en tres campos. En general, el derecho de libre acceso a la información y en particular a la información de carácter ambiental y a la información patrimonial. Además, hay una declaración general que tiene en uno de sus primeros artículos de la Constitución, donde claramente dice que todos los documentos y actos son públicos, lo cual, digo, es un buen insumo para la buena participación. Si uno no cuenta con información, es difícil la participación. La Constitución de la ciudad tiene otros aspectos que son curiosos y que tienen que ver con el celo por dividir a los distintos poderes sin que se den avances de unos sobre otros. Por ejemplo, prohíbe la delegación legislativa. Y me parece que este es un tema muy importante a tener en cuenta en materia de finanzas, en materia de presupuestos, todas las cuestiones económicas. Ustedes saben que ha habido una tendencia a nivel nacional y también de muchas provincias a delegar, a mi modo de ver, lo indelegable, que es precisamente la posibilidad de modificar partidas de un presupuesto por la propia decisión del órgano que por esencia es el único competente para hacerlo, el mismo Congreso. Pues bien, la Constitución de la ciudad pone un claro límite a todo eso porque prohíbe, como facultad legislativa del Ejecutivo, la posibilidad de que reciba en alguna materia, cualquiera que sea ella, la posibilidad de resolverlo a través de un decreto delegado. Es decir, un decreto de contenido legislativo que surge de la misma decisión de la legislatura que se desprende de alguna materia para ponerla en manos del Ejecutivo y de ese modo casi siempre romper el equilibrio seriamente entre Ejecutivo y Legislativo. La Constitución de la ciudad también tiene una serie de aspectos que la diferencian de otras constituciones provinciales en lo que hace a la organización del poder. Por ejemplo, le da la posibilidad al jefe de gobierno de delegar facultades en sus ministros, incluyendo en el vicegobernador. De hecho, los vicegobernadores o vicejefes de gobierno han llevado a cabo y llevan a cabo determinados sectores de la administración como si se tratara de un miembro más del gabinete, lo cual dentro de un esquema presidencialista es algo absolutamente excepcional. Y creo que es una medida inteligente, porque si no los vicepresidentes o vicegobernadores se transforman en personajes que nominalmente tienen mucho poder, pero tienen tan poco que hacer, que generalmente son utilizados para generar serias controversias y dificultades de gobernabilidad. Así que creo que en el diseño eso fue inteligente. Asimismo, dadas estas circunstancias, quien tiene a su cargo dentro de la legislatura las facultades importantes en manejo y presidencia de la legislatura es el vicepresidente primero, precisamente para darle lugar al vicegobernador a ser, por su parte, una figura importante dentro del gabinete.
y además que ha sido electo con los mismos votos que el jefe de gobierno. El otro elemento que todavía está a prueba, porque es muy reciente, que creo que va a dar una medida más de lo que ha querido el constituyente reformador diseñar en la Constitución porteña, es el modelo de descentralización que la Constitución prevé. Las comunas. Ustedes saben que las comunas son personas jurídicas de existencia necesaria con alcance territorial, con un espacio territorial, cuyo statu quo jurídico en materia de descentralización es un poco un gran enigma. ¿Por qué? Porque una primera aproximación parece llevarnos a decir que son meras autarquías. Sin embargo, de la lectura total del artículo que las define, el término político aparece como una expresión. Y sus autoridades son electivas, con lo cual digamos que es un híbrido. Ahora bien, como yo les decía, es todavía un enigma. ¿Por qué es un enigma? Porque si bien en la letra de la Constitución de la ciudad, perfecto, sí, no, les digo, perfecto, en la letra de la Constitución de la ciudad se exigía que fuesen organizadas y designadas los consejos como máximo en octubre de 2001, recién eso se constituyó con las elecciones del año pasado y recién ahora se han conformado por lo menos los órganos electivos, porque otra característica diferenciadora que tiene las comunas es que junto a un órgano colectivo colegiado que es electivo, debe organizarse un órgano de asesoramiento en el cual deben estar representadas las fuerzas vivas, digamos, la sociedad civil, los colegios profesionales, los clubes, las entidades vecinales, etcétera, etcétera, con facultades de iniciativa, es decir, que los actos que se originan en esos consejos asesores tienen que obligatoriamente ser tratados por la autoridad ejecutiva electiva de la comuna. Todo esto hasta ahora está en mera organización, pero creo que recién cuando funcione vamos a poder evaluar cuál es el éxito del modelo en su conjunto, esa combinación entre participación, descentralización, control, acceso a la información, separación lo más tajante posible de los poderes. Hay otra característica que solo se da en otra provincia, la provincia de Chubut, se tomó de ahí, que es la modalidad de designación de los magistrados de la ciudad. Ustedes saben que el modelo tradicional que nosotros tomamos de la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos de América, es un acto complejo que requiere de la designación por parte del titular del Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Más o menos todas las provincias, salvo Chubut, tomaron ese modelo. Chubut inaugura un modelo distinto, que es aquel conforme al cual es el Consejo de la Magistratura el que propone las designaciones y la legislatura la que presta el acuerdo. Es decir, se omite la intervención del Ejecutivo, ya que esta reforma tan importante hace una lectura según la cual las dificultades mayores para que los jueces sean independientes provienen de una excesiva relación con el Poder Ejecutivo. Si se sustituye al Ejecutivo por este procedimiento distinto entre órganos colegiados, por supuesto que la designación del Consejo de la Magistratura no puede ser arbitraria, sino que se lleva a cabo luego de concursos muy minuciosos, etc. Si se sustituye, se los excluye al Ejecutivo, va a desaparecer ese problema de independencia. El gobierno de la ciudad, la Constitución de la ciudad, toma ese precedente, pero le agrega a su vez la audiencia pública. Es decir, ustedes tienen un procedimiento, si se quieren, 4 pasos. ¿Por qué? Porque primero dentro del Consejo de la Magistratura hay que sustanciar concursos por oposición y por antecedentes. Después, una vez que se eleva el orden de mérito para cubrir un determinado cargo, es necesario que la Comisión de Justicia de la Legislatura convoque audiencia pública.
De nuevo, la audiencia pública va a dar sus consideraciones. Y por último, la legislatura prestará acuerdo, que dicho acuerdo, si se separa de lo que proviene de la audiencia pública, donde por ejemplo no se aconseja por X motivos la designación de uno de los propuestos, debe razonablemente argumentar por qué motivo se separa, si no el acto será arbitrario. En suma, como ustedes pueden ver, nos encontramos dentro de un sistema que procede, en primer lugar, de una autonomía en una ciudad tan importante que no tenía la tradición de manejarse como un ente autónomo. Tuvo en realidad una cultura conforme al cual era el sinónimo de la nación. Los porteños no nos sentimos durante mucho tiempo como miembros de una comunidad de vecinos. Nos sentimos mucho más como el cuerpo nacional en acción, allí donde se tomaban las decisiones para todos y conforme a nuestro punto de vista. En esa cultura se produce un quiebre con la concesión de un estatuto autonómico sui generis, con todos sus accidentes que yo le trasladé y creo que diariamente vivimos, pero con una originalidad en el trazado del modelo que sin lugar a dudas no podemos dejar de destacar a través de todas esas pinceladas, esas notas diferenciadoras que se dan a través de la participación, la información, la descentralización, el control, la publicidad de los actos y la necesidad de lograr una democracia mucho más amplia y moderna. Pero como yo siempre digo para concluir, todo esto es muy bonito siempre que aquellos a los que van destinados estas consideraciones las toman y las asumen realmente. Es decir, se necesitan dos para el tango, como vimos tan bellamente hace un rato. Si la comunidad no está dispuesta a utilizar las herramientas, es muy difícil que se logre participación. Si la comunidad no está dispuesta a controlar, es muy difícil que se logren todos los límites que yo traté de transmitirles. Pero de todos modos, creo que es una experiencia que vale la pena ser vivida, que todavía está en transformación y que espero que en las relaciones entre nuestra ciudad de Buenos Aires y la nación se logre un diálogo maduro, constructivo, que permite un adecuado deslinde previsible de atribuciones para asegurar el bienestar de ambas comunidades. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Sapsay. Bueno, pregunto yo. Entienda que soy contador. A raíz de ciertos conflictos que tiene la ciudad con la nación, y más allá de que las cuestiones políticas, entiendo, no son judiciables, y que los conflictos entre jurisdicciones finalmente siempre son cuestiones políticas, los conflictos en jurisdicciones llegan a la Corte. Ha habido ciertas noticias al respecto de que la Corte es renuente a considerar la ciudad como una jurisdicción más. Quería su opinión. La verdad que es una pregunta muy pertinente y muy sutil, lo que quiere decir que los funcionarios de la ciudad conocen la Constitución. Me alegro mucho. Es un grave problema. ¿Por qué? Porque es cierto que en la reforma de la Constitución, en el artículo 117, que es el que determina la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, hay solo ciertas cuestiones excepcionales en los cuales uno llega directamente a la Corte. Por un lado, cuando se trata de un conflicto entre dos provincias, o entre una provincia y la nación, y por otro lado, cuando se trata de cierto tipo de personas como son los embajadores y ministros plenipotenciarios. Son los únicos en que uno llega a la Corte, los únicos casos en primera instancia. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en muchos de los problemas conflictivos? El tema del juego, por ejemplo. Otra, que no lo pude mencionar y me sirve ahora, otra seria, digamos, de capitación de una facultad que normalmente le corresponde a la ciudad.
la Corte Suprema en su mayoría ha entendido que la ciudad de Buenos Aires no debe ser asimilada a una provincia en lo que hace a la interpretación del artículo 117, porque expresamente el artículo 117 no lo dice. Esto con dos disidencias importantes, y además, sobre todo en el caso de la segunda disidencia, con una excelente argumentación. Hablo de las disidencias del doctor Zaffaroni y de la doctora Argibay, que claramente determinaron lo que de alguna manera fue mi interpretación inicial, que es una cuestión analógica, que no existe ningún motivo, estando incluida la ciudad de Buenos Aires dentro del capítulo de gobiernos de provincia, de limitarle la posibilidad de la competencia originaria y de poder resolver problemas tan graves de interjurisdiccionales rápidamente a través de la intervención directa, porque son cuestiones constitucionales que si no van a tardar años hasta llegar a la Corte. Respecto a lo que usted decía de las cuestiones políticas no justiciables, usted sabe que cada vez se tiende a limitarlas más. Aquello que decía el maestro Vidal Campos, la fuerza imperativa de la Constitución, consideraba que no debía quedar casi ninguna cuestión que planteara un caso fuera de la atribución de los jueces. Y eso llevó a que todo lo que hace, no al contenido de una decisión, pero sí al procedimiento a través del cual debe llevarse a cabo, es materia judicial. Así que estamos en esa suerte de dilema con el tema de los subtes apareció. Da la sensación, por cierta sugerencia que dio el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, que podría haber una modificación, pero todavía no lo sabemos, porque inclusive él, que había votado en el otro sentido, cuando dijo que tal vez podría ser reanalizado, quería decir que él había reanalizado la cuestión, pero es un mero dilema. Fíjese, es otro tema más, otra hilacha suelta en materia institucional que crea imprevisibilidad y que a mi modo de ver pone injustamente en una situación de minusválida a la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Sí. Sí, quería hacer una pregunta en relación con el presupuesto de las comunas, ¿cierto? Que es un tema también, entiendo, bastante controvertido. Entonces quería saber un poco cuál es su opinión a la luz de que este es el primer periodo en donde las comunas tienen formalmente su presupuesto. Ahí aparece, digamos, la indefinición en cuanto a qué es una comuna. Si efectivamente es autónoma, es obvio que puede hacerse de recursos propios. Si en cambio es autárquica, depende absolutamente de la ley de comunas y de toda la reglamentación, es decir, de los fondos que en definitiva le ceda el gobierno de la ciudad y que se atribuya además a las finalidades que se determinen en esa cesión de fondos. O sea que de nuevo nos encontramos con estas dificultades de zonas grises indefinidas que generan estas incertidumbres. No sé si respondo a su pregunta. Bueno, obviamente mi pregunta es quizá demasiado amplia como para que una respuesta que sea, ¿no es cierto?, concluyente en cuanto a cada uno de los aspectos. Pero una de las cuestiones prácticas que se suscitó es que el presupuesto de las comunas, los fondos asignados a cada una de las comunas, naturalmente, el 90% aproximadamente responde al tema personal o remuneraciones. De matar que claro, que el tema dentro del presupuesto de las comunas, sí, la asignación presupuestaria, lo que le corresponde a cada comuna, el 90% aproximadamente son sueldos, cosa que en la práctica es más formal que efectivo, por lo menos en lo que se refiere a este presupuesto. O sea, esto está un poco ligado a lo que usted hablaba de cuestiones políticas, pragmatismo y por otra parte con el marco normativo que usted ya describió, que hay zonas grises y cuestiones que son complejas, ¿no? Claro, evidentemente lo que usted señala es muy importante porque por un lado demuestra la total dependencia de las comunas que han sido pensadas para descentralizar del gobierno de la ciudad, con lo cual quedan como atadas. Pero en segundo lugar, si efectivamente, como usted dice, y no dudo que debe ser así, lo que se les asigna es fundamentalmente como un vaso comunicante para pagar sueldos y solo para obras y demás queda un 10%, me parece que es muy poco juego el que se les da. A lo mejor será un primer paso, pero habría que pensar en un rediseño
si no sería positivo pensar en la posibilidad, digo a lo mejor para quienes trabajan desde las ciencias financieras, de que ellas también puedan tener el cobro de alguna tasa o algún tipo de recurso propio que les genere fondos propios, que por supuesto sean deducidos de impuestos de la ciudad, ¿no? Porque de lo contrario, la descentralización no veo qué sentido tiene. Nada más que la comodidad, por ejemplo, de distribuir la realización de trámites, que no es poca cosa, es cierto, pero la administración de ciertos servicios, de ciertas cuestiones muy puntuales, pero nada de peso, como ocurre acá. Sería interesante, que veo acá a un ilustre español que nos ha venido a ilustrar, que es interesante el esquema de Barcelona y de Madrid en ese sentido, porque también tienen distritos dentro de la ciudad, pero con facultades, me parece, presupuestarias y de fondos mucho mayores que lo que se le da a las comunas. Pasa algo parecido en Londres, en París, y tal vez esos modelos habría que ver, porque si no, se torna ilusorio que es la descentralización, que siempre es el mismo modelo. Es un poco lo que pasa con las provincias y la nación, no nos engañemos, con los municipios y las provincias. Siempre es esa dificultad de salir del esquema centralista. De alguna manera los argentinos nos vamos a arreglar para romper lo que se quiso hacer, que es descentralizar con mayúsculas. Descentralización sin fondos es más nominal que otra cosa. Entonces son definiciones políticas. Muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, la mía son dos preguntas. Empezando por el tema de la autonomía acotada que nos da esta ley Cafiero, quisiera que, si nos podría decir el tema de los puertos, porque también es algo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la cual varias provincias desembocan con su materia prima, y ver la manera de ver, ¿no?, el tema de los puertos, cómo funcionaría, si tendría que pasar a ser parte de la ciudad o tendría que estar con la ciudad y la nación. Y con el tema de las comunas, a lo mejor estamos llevando a un proceso de municipios, ¿no?, que están en las provincias. Coincido con usted que cualquier tipo de descentralización sin presupuesto también llevaría a acotar su autonomía, como está haciendo Nación con Ciudad. Entonces, a lo mejor podría ser esto, ¿no?, algún tributo, alguna tasa que tengan las comunas por cobrar y tener un presupuesto en la cual ellos puedan tener alguna autonomía, al menos administrativa y financiera, para poder hacer algún tipo de actividad dentro de su comuna. Dos preguntas. Respecto de lo primero, porque lo segundo de alguna manera va en la misma dirección de lo que yo decía, pero de lo primero no entendí bien. Usted me decía de algunos cuerpos... No, puertos, el tema de puertos. El tema del puerto de la ciudad de Buenos Aires, perdón. O yo estoy medio sordo. O no, capaz que... El sonido vibra un poco. Está bien. Bueno, el tema del puerto, usted sabe que en la Constitución de la ciudad está expresamente reservado para la ciudad. Si bien se sabía que como es un establecimiento de utilidad nacional que previamente fue definido por la nación y que no fue cedido a la ciudad, el puerto sigue en manos de la nación. Lo que pasa que creo que hay que redefinir las jurisdicciones en base también a la reforma del 94. En la reforma del 94, en el inciso 31 del artículo 75, se modificó la competencia nación, provincia, municipio en relación a los establecimientos de utilidad nacional. Es decir, la Constitución hoy ha claramente establecido la doctrina de los poderes compartidos. La nación, en el establecimiento de utilidad nacional, tiene todas las facultades que se vinculan con la finalidad que dio lugar a la creación del establecimiento, pero eso no puede desconocer la autoridad de policía y la autoridad fiscal, poder de policía y poder fiscal impositivo, de nación y municipio, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, siempre que no vaya en contra de esa finalidad. Bueno, esto además se ha interpretado en el sentido de que todo servicio, toda función que se lleve a cabo en ese lugar, que no se relacione con el establecimiento, el juego, el casino flotante, así de simple, quede bajo la jurisdicción de la ciudad.
¿Cuál es el sentido de que, porque yo quiero crear un puerto que tiene que ver con la navegación, con el intercambio de mercadería, etcétera, también entonces me tengo que atribuir las ganancias y la administración de un barco que está metido ahí en el que se juega? Es absurdo, es una absoluta voluntad de acaparamiento. Usted sabe que eso ha tenido una cierta evolución. La Corte tuvo una buena intervención en ese caso, es decir, se permitió al menos que la ciudad participe desde hace muy poco en las ganancias. Pero a mi entender debería estar totalmente ese casino flotante en manos de la ciudad. Como también la ciudad debería tener la posibilidad de establecer por muchas funciones potestad tributaria e inclusive autoridad de poder de policía sobre muchas cuestiones que se generan en ese lugar. Pero bueno, es un aspecto más a definir y a convenir con todas las dificultades que conocemos. Pero como está hoy, es un retaseo inconstitucional de la competencia de la ciudad.